Entonces, buenos días. Acabo de comenzar a grabar la sesión de hoy. Bueno, la ayudantía de hoy va a ser un poco extensa. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Se compone de dos partes. La primera parte no, tres partes. La primera parte son recordatorios de algunos conceptos previos que hay que tener en cuenta para desarrollar la clase, como lo son las ecuaciones diferenciales homogéneas y las ecuaciones tipo recta. Ya vamos a recordar qué son. Luego desarrollamos la ecuación con coeficientes lineales, su método de resolución y algunos ejemplos. Y finalmente, bueno, eso les puede ayudar para la tarea. Y finalmente vamos a resolver la ecuación de Riccati y también visualizarlo mediante algún ejemplo. Entonces vamos a comenzar. El primer recordatorio de la clase de hoy tiene que ver con ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, una ecuación diferencial homogénea es de la forma de y en dx o y' igual a una función que depende de x y de y. Y esta ecuación se va a decir homogénea si se cumple lo siguiente, que la función evaluada en tx y en ti es lo mismo que la función evaluada en x, y. Eso es para cualquier valor de t mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la función no se ve afectada por escalamiento. Eso quiere decir que si yo en vez de x la función la evalúo en tx y en vez de y la evalúo en t por y, entonces la función va a seguir siendo la misma. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta ecuación diferencial que yo puse acá, de y en dx igual a x cuadrado más y cuadrado dividido en xy, es homogénea. ¿Por qué? Analicemos. F de x, y es x cuadrado más y cuadrado dividido en xy. Entonces, f de tx, ti, ¿a qué corresponde? En vez de x, entonces, yo la componente x la voy a evaluar en tx. Entonces, donde había un x cuadrado, tendría que ir el tx al cuadrado. Por eso, tanto acá como acá hay un tx. Donde va el y, entonces la componente y, yo voy a tener que evaluar ahora en ti. Entonces, por eso acá hay un ti cuadrado y un ti. Entonces, desarrollando esa expresión, f de tx, ti, va a ser t cuadrado por x cuadrado, ¿cierto? Al desarrollar el primero, más t cuadrado por y cuadrado, desarrollando el segundo, dividido en, bueno, t por t me va a dar t cuadrado acá, y x por y, x. Por lo tanto, me va a quedar esta expresión que yo tengo acá. Y si se fijan, dicha expresión yo la puedo factorizar por t cuadrado. Entonces, si yo factorizo el numerador por t cuadrado, me va a quedar t cuadrado, factor de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y ese t cuadrado yo lo voy a poder cancelar con el t cuadrado que hay en el denominador. Entonces esto se me va a ir, ¿cierto? Y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado dividido en xy, que es justamente la función original, o sea, f de xy. Entonces así yo he mostrado que f de tx, ti es lo mismo que f de x, y. Y en general, en una ecuación homogénea, eso siempre va a ocurrir. ¿Cómo yo me voy a poder dar cuenta de que tengo una ecuación homogénea? Si se fijan acá, tengo que fijarme qué ocurre comparar las variables x con las variables y. Entonces fíjense, en el numerador de esta función que yo tengo acá, tanto la variable x como la variable y son de segundo grado y se están sumando. Por lo tanto, el grado de esta expresión es 2. El grado en el numerador es 2 porque se están sumando y además ambas tienen grado 2. Y en el denominador, x tiene grado 1
e i tiene grado 1. Entonces, como se están multiplicando, lo que voy a hacer es sumar los grados de cada una y al final, al estar multiplicándose, me va a quedar también una expresión de grado 2. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador, las variables tienen grado 2 y, lógicamente, al cambiar tx, x por tx e y por ti, voy a poder factorizar algo de grado 2 y se me va a cancelar en ambos. Entonces, siempre yo me voy a fijar en el grado de la expresión la, cuando yo compruebe si es homogénea o no es homogénea. ¿Alguna duda de eso? Ya, entonces continúo. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación homogénea? De la siguiente manera. La ecuación homogénea se resuelve con el siguiente cambio de variable. X igual a u por y o y igual u por x. En general da igual cuál usemos, ¿sí? Solo que una me va a llevar a ecuaciones que son un poco más simples y otras no. ¿Sí? Yo suelo usar y igual ux y es el que voy a usar para desarrollar el ejemplo. ¿Por qué hacemos este cambio de variable? Porque dicho cambio de variable transforma una ecuación homogénea en una ecuación de variables separables. Entonces vamos a ver el ejemplo anterior. Vamos a resolverlo. Entonces la ecuación era de y en dx igual a x cuadrado más y cuadrado dividido en xy. Entonces vamos a hacer el cambio de variable y igual a u por x. ¿Sí? Entonces si yo hago un cambio de variable, es porque quiero trasladar la ecuación diferencial de y en dx igual a algo a la nueva variable. Entonces si acá tengo la derivada pero de y respecto a x, yo también tengo que calcular la derivada de la nueva variable respecto a x para poder reemplazar. Entonces, a partir del cambio de variable, yo derivo respecto a x, y al lado izquierdo del cambio de variable me va a quedar de y en dx, ¿cierto? Y al lado derecho, fíjense que tengo u por x, que es un producto de funciones, ¿cierto? Tanto y como x dependen de x, por lo tanto u también va a depender de x. Entonces, derivo con la regla de producto, porque tengo un producto de funciones. Entonces sería la derivada del primero, que es de u en dx, por el segundo sin derivar. Entonces lo primero que me va a quedar es x por du en dx. Más, ¿cierto? La derivada de el segundo, que sería 1, por el primero sin derivar. O sea, 1 por u me da u. Entonces, este cambio de variable y igual ux siempre va a tener esta consecuencia, que la derivada de y respecto a x, ¿cierto? Es x por du en dx más u. Entonces, yo siempre voy a tener que reemplazar esto que acá encerrado en rojo. Reemplazando en la ecuación, ¿cierto? En esta ecuación diferencial, de y en dx ahora va a ser x por du en dx más u. Entonces lo reemplazo al lado izquierdo. Y acá x cuadrado, ¿cierto? Va a seguir siendo x cuadrado, pero y va a ser ahora u por x. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar u por x al cuadrado dividido en x por u por x. Desarrollo x de 1 de x más u, ¿qué va a ser? X cuadrado más u cuadrado x cuadrado dividido en u por x cuadrado. Si se fijan, va a pasar lo mismo que pasó cuando comprobamos que la ecuación era homogénea. Yo acá voy a poder factorizar la otra variable, el x cuadrado. Entonces voy a poder factorizar en el numerador y en el denominador. Y me va a quedar x cuadrado factor de 1 más u cuadrado dividido en ux cuadrado. Voy a poder simplificar el x cuadrado. Y finalmente voy a llegar a algo que solo depende de u. Acá. Me va a quedar 1 más u cuadrado dividido en u. Y al lado izquierdo de la ecuación me sigue quedando x de 1 de x más u. Entonces, si yo despejo esta expresión de acá, x de u en dx, voy a tener que mover este u hacia allá, y acá al lado derecho de la ecuación me va a quedar algo que solo depende de u, y ahí finalmente voy a poder hacer las variables separables. Entonces, antes de hacer eso, arreglamos
un poco esta expresión que está acá, que era 1 partido u más u cuadrado partido u, ¿cierto? Separando la suma del numerador. Sigo avanzando y me queda x por du en dx más u es igual a 1 partido u más u. Puedo cancelar este más u que está acá. Y me va a quedar finalmente la ecuación x por du en dx igual a 1 partido u. ¿Sí? Y esta ecuación sí que ya es más evidente que es de variables separables, ¿cierto? Entonces, el diferencial de u está a la izquierda en el numerador. Todo lo que dependa de u lo muevo hacia la izquierda. Y como el diferencial de x está en el denominador, lo muevo hacia la derecha para separar variables junto con todo lo que dependa de x. Entonces, si yo muevo esto a la derecha, me va a quedar el inverso de x partido de x. Y este u que está acá en el denominador va a aparecer ahora en el numerador acá en el lado izquierdo. Entonces me va a quedar que u por el diferencial de u es igual al diferencial de x partido de x, que es esto que yo tengo acá. Ahora que ya tengo las variables separadas, puedo integrar a ambos lados respecto a cada diferencial. Me queda que la integral de u por du es igual a la integral de dx por dx, lo que quiere decir que u al cuadrado partido 2, si yo resuelvo esta integral, me da esto, y que la integral de dx partido de x es logaritmo natural de x más una constante. Por lo tanto, la solución de esta ecuación en la variable u va a ser u al cuadrado partido 2 igual al logaritmo natural de x más c. Bueno, es que cuando yo hago esta integral es logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿cierto? Pero si yo tomo x mayor que 0, en general siempre voy a poder hacer eso, voy a decir, ah, ya, tomo x mayor que 0. Puedo eliminar las barras del valor absoluto, ¿cierto? Porque x va a ser mayor que 0 y el valor absoluto de algo mayor que 0 es lo mismo. Y me queda u cuadrado partido 2 igual a 2 logaritmo natural de x más c. La idea acá es dejar lo más bonito de esta ecuación. Despejo lo que más puedo el u, me queda u cuadrado es 2 logaritmo natural de x más 2c. Pero u, ¿qué era? Tenemos que, si esta es mi solución, en la variable u, mi ecuación original está en la variable y. Por lo tanto, yo tengo que volver a esa variable. ¿Cómo lo voy a hacer? En el cambio de variable, que era y igual a x, voy a despejar u, ¿sí? Porque yo quiero saber lo que es u para reemplazar. Entonces despejo u, que es y partido x, y lo reemplazo en la solución. Por lo tanto, me queda que y partido x al cuadrado es 2 logaritmo natural de x más un k que hay acá. Este k es de haber juntado el 2c que aparece acá. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial, si ustedes siguen desarrollando ahí y despejan la y, van a llegar a esto que yo tengo acá. ¿Sí? En todo caso, al haber llegado acá ya estaban listos, porque esto sería una solución implícita de la ecuación diferencial, donde la y no está totalmente despejada. Pero si lo pueden hacer, háganlo. Y igual una función que depende de x. ¿Sí? Y esa sería la ecuación, la solución de una ecuación homogénea. Entonces, comprobamos que es homogénea, ¿cierto? Haciendo este trabajo algebraico que vemos al principio. Luego hacemos el cambio de variable y igual a ux, ¿sí? Reemplazamos lo que debemos reemplazar y se nos transforma en una ecuación de variables separables, la cual resolvemos, y finalmente deshacemos el cambio de variable. Entonces, ¿alguna duda con lo que ocurre con las ecuaciones que son homogéneas? Ya, entonces seguimos. Entonces ahora el segundo recordatorio es, ¿qué es una ecuación recta? Una ecuación recta, entonces, es de la forma de y en dx, o y', igual a una función que depende de ax más bi más c. ¿Y por qué se llama ecuación recta? Porque este argumento que hay acá en esta función, que puede ser arbitraria, ¿cierto? Ax más bi más c,
justamente corresponde su gráfica a una recta en el plano cartesiano. Entonces, son ecuaciones de la forma y' igual a una función que depende de ax más bi más c, o en un caso especial, que en realidad no es un caso especial, sino es otra forma de presentarlo, es de y en dx igual a una función que depende de ax más bi. ¿Sí? ¿Por qué digo que en realidad no es un caso especial? Porque esta función, ax más bi más c, o sea, que depende de ax más bi más c, también depende de ax más bi. Entonces, solamente otra forma de presentarlo. Entonces, un ejemplo de esta ecuación diferencial recta es esta que tengo acá, de y en dx igual a x más y más 3 dividido en x más y más 4. Entonces, ¿cuál sería la función involucrada acá? Primero tengo que identificar mi recta. Yo en este caso identifiqué como mi recta a la recta x más y más 3. ¿Sí? Por lo tanto, en el numerador me queda x más y más 3 y en el denominador me queda x más y más 4. ¿Qué es x más y más 4? Si estamos hablando de la recta que yo ya identifiqué, sería la misma recta sumado con 1, ¿cierto? X más y más 3 más 1. Entonces la función que está involucrada es la función f de t igual a algo partido en algo más 1, ¿cierto? Porque si yo evalúo la recta acá, me va a quedar justamente esto que tengo acá. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, bueno, también podría haber dicho que mi recta es x más y, ¿sí? Eso depende o x más y más 4, eso depende de su elección. Pero, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Entonces, vamos a resolver esta ecuación utilizando el cambio de variable z igual a ax más bi más c. O sea, justamente la recta que yo identifiqué. Y ese cambio me la va a transformar en una ecuación de variables separables. Entonces, resolvamos el ejemplo anterior. La recta que yo identifique es x más y más 3. Por lo tanto, mi cambio de variable va a ser z igual a x más y más 3. Si estoy haciendo un cambio de variable para llevar desde la variable y a la variable z, entonces, si acá tengo de y en dx, yo también debería saber que es de z en dx, o sea, la derivada de z respecto a x. Para esto, voy a derivar a ambos lados de este cambio de variable respecto a x, ¿y qué me va a quedar al lado izquierdo? De z en dx, ¿cierto? Igual a qué? La derivada de x respecto a x, que sería 1, más la derivada de y respecto a x, que es de y en dx, más la derivada de 3 respecto a x, que es 0. Por lo tanto, de z en dx es 1 más de y en dx. Despejo el de, el de y en dx, ¿cierto? Para poder reemplazarlo en la ecuación y me queda que de y en dx es de z en dx menos 1. Entonces, ahora que ya tengo esto de acá, ¿cierto? Voy a reemplazar en mi ecuación, ¿sí? Y el de y en dx ahora va a ser de z en dx menos 1, que es lo que tengo acá al lado derecho de esta igualdad. Y como mi cambio de variable es z igual a x más y más 3, todo lo que tenga x más y más 3, yo lo reemplazo por z. Entonces al lado derecho de la ecuación, en el numerador, que tengo justo x más y más 3, me va a quedar z. Y acá, bueno, esto yo lo puedo reescribir como x más y más 4, ¿cierto? Tengo z más 1. Por lo tanto, mi ecuación diferencial es esta que yo tengo acá, en la nueva variable, ¿sí? Por lo tanto, de z en dx es z partido z más 1 más 1. Hago el arreglo algebraico pertinente, ¿cierto? Para poder resolver esta ecuación como una de variables separables. Y llego a que de z en dx es 2z más 1 dividido en z más 1, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ir comprobando estos pasos que yo hice acá. Y separo variables. Todo lo que contiene z lo dejo a un lado,
junto al diferencial de z, y todo lo que contiene x lo dejo al otro lado junto al diferencial de x. En este caso no hay nada que dependa de x, ¿cierto? Entonces solo me va a quedar dx en un lado de la ecuación. Una vez que tengo las variables separadas, como ocurre acá, integro, ¿cierto?, a ambos lados respecto a cada diferencial y resuelvo la ecuación. ¿Qué es resolver la ecuación en este contexto? Es conocer la función z, o sea, despejo z, después de integrar. ¿Sí? Ahí ustedes pueden también comprobar las integrales. En caso de que tengan alguna duda sobre cómo integramos acá, me pueden escribir. Y bueno, una vez realizadas las integrales, voy a llegar a que 1/2 por z más 1/4 del logaritmo natural de z más 1/2 es igual a x más c. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo resuelta la ecuación en la variable z. Pero como mi variable original es y, yo necesito deshacer el cambio de variable. Por lo tanto, como z es mi recta x más y más 3, todo lo que tenga z yo lo voy a reemplazar por mi recta x más y más 3. Y ahí me va a quedar la ecuación en términos de y en dx, que es lo que yo quería. Entonces, reemplazando, voy a llegar a esta expresión que yo tengo acá, que depende de x y de y. Y acá, bueno, ya me di cuenta de que como tengo el y acá solito y además lo tengo dentro de un logaritmo natural, esta ecuación yo no la puedo despejar explícitamente en términos de y. Por lo tanto, la voy a dejar expresada como solución implícita. Y esta sería mi solución implícita. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes si quieren seguir intentando pueden seguir desarrollando eso, pero hasta ahí ya estaríamos listos. ¿Alguna duda respecto a estas ecuaciones? No, ya, entonces seguimos. Bueno, ya hecho estos recordatorios, vamos a pasar a explicar la materia de hoy. Entonces, la materia de esta ayudantía consiste en las ecuaciones de coeficientes lineales. ¿Qué es una ecuación diferencial de coeficientes lineales? Bueno, es una ecuación de la forma de y en dx, ¿cierto? Y prima, o la derivada de y respecto a x, igual a una función que depende de dos rectas, f de a1x más b1y más c1, dividido en a2x más b2y más c2. Entonces es una función racional, ¿cierto? Es una fracción, ¿sí? Una fracción entre dos funciones que ambas son rectas. Tendría la recta en el numerador, que es la recta L, le llamé yo, a1x más b1y más c1, y la recta M, que es la que está en el denominador, que yo le llamé a2x más b2y más c2. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar esto de manera genérica y luego vamos a ver un ejemplo. Entonces, como yo tengo dos rectas acá y no sé resolver esta ecuación diferencial, lo que yo voy a hacer es primero analizar cómo se comportan estas dos rectas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver si estas dos rectas son paralelas, coincidentes o no paralelas, es decir, se cortan en algún punto. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es analizar el siguiente sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones conformado por estas dos rectas, pero igualadas a cero. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones va a ser la primera recta a1x más b1y más c1 igual 0, y la segunda recta a2x más b2y más c2 igual 0. ¿Con qué objetivo voy a hacer esto? Primero, para saber cómo son las rectas, y en función de cómo son las rectas, ya sea paralelas o no paralelas, yo voy a tomar una decisión que me va a permitir resolver esta ecuación diferencial. Entonces, analizando este sistema, que es lo mismo que este, ¿cierto? En vez de tener el C1 y el C2 al lado izquierdo, los voy a mover al lado derecho de la ecuación, que es A1x más B1y igual a menos C1 y A2x más B2y igual a menos C2, ¿cierto? ¿Qué puede ocurrir con este sistema de ecuaciones?
Este sistema de ecuaciones admite dos escenarios en función del determinante de este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Esto se supone que lo vieron en algún momento de su vida. Recordemos que un sistema de ecuaciones va a tener solución, ¿sí? Si es que el determinante, ¿cierto? Conformado por los coeficientes que acompañan a las variables o a las incógnitas, es distinto de cero. Entonces este sistema de ecuaciones, su determinante, admite dos escenarios. El primer escenario es que el determinante conformado por A1, A2, B1, B2 sea igual a cero, ¿sí? Estaríamos en este caso de acá, o el caso en el que el determinante sea distinto de cero. Entonces, ¿qué implica cada caso? Que el determinante sea igual a cero puede implicar dos cosas. O las rectas son paralelas, caso en el cual el sistema de ecuaciones tiene solución vacía, ¿cierto? Porque las rectas no se cortan, o las rectas son coincidentes, o sea, el sistema tiene infinitas soluciones, ¿sí? Eso es cuando el determinante es igual a cero. Cuando el determinante es distinto de cero, entonces eso significa que las rectas se cortan y por lo tanto el sistema tiene una solución única, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar x0, y 0. Entonces al caso en el que el determinante es 0 lo voy a llamar caso 1 y al caso en que el determinante es distinto de 0 lo voy a llamar caso 2. Entonces vamos a estudiar primero el caso 1. El caso 1 en el que el determinante es igual a 0. Entonces, sigo desarrollando esto. Determinante de estos valores, ¿qué sería? A1 por B2, ¿cierto? Menos A2 por B1, producto cruzado, y lo resto. Y eso me da 0, ¿cierto? Porque estoy en el caso 1. De acá, entonces, si muevo este A2B1 hacia la derecha, voy a tener que A1B2 es igual a 2B1. Por lo tanto, si dejo todo lo que tiene A al lado izquierdo y todo lo que tiene B al lado derecho, voy a llegar a que A1 dividido en A2 es igual a B1 dividido en B2, ¿cierto? Y como A1 y A2 son constantes, ¿cierto? Son números, entonces la fracción A1 dividido en A2 es igual a la fracción B1 dividido en B2, y eso es igual a una constante. ¿Por qué es una constante? Porque ambos son números y son iguales. Entonces, puedo decir que ambos corresponden a una constante K, ¿sí? Entonces de acá, utilizando que A1 dividido en A2 es igual a una constante, voy a tener que A1 es igual a una constante por A2. Y que usando B1 dividido en B2 igual constante, voy a tener que B1 es igual a una constante por B2. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Ya. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Qué me va a indicar esto? Si se fijan, voy a tener que tanto A1 como B1 son múltiplos, son el mismo múltiplo porque ambos están multiplicados por K, tanto de A2 como de B2. Eso quiere decir geométricamente, o me va a implicar geométricamente que mis rectas, que una recta es múltiplo de la otra. O sea que en realidad estamos en el caso en que las rectas o son paralelas o son coincidentes. Recuerden, determinante igual a cero. Entonces, geométricamente, una recta es múltiplo de la otra, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo acá, geométricamente, son dos rectas paralelas, ¿cierto? Y algebraicamente lo que tengo es una ecuación que es homogénea. Vamos a mostrar esto. Entonces, A1 y B1, yo lo escribo como K por A2 y K por B2 respectivamente. Entonces, reemplazando A1, me va a quedar K por A2, ¿cierto? Y reemplazando B1 me va a quedar K por B2 en la ecuación. Por lo tanto, si se fijan acá en el numerador, bueno, en el denominador voy a tener A2 y B2, ¿cierto? A2 y B2, y en el denominador también, pero multiplicados por K. Lo que voy a hacer es factorizar un K en el numerador. Aquí me va a quedar K, ¿factor de qué? De A2 por X, más B2 por Y, más C1 dividido en K, ¿cierto? Aquí se aparecer un K mágicamente.
Me queda C1 partido en K, por K me va a dar C1, entonces estamos bien. Si se fijan, estas dos rectas, como los coeficientes que acompañan a X y a Y son los mismos, ¿cierto? Tanto en el numerador y el denominador, y solo difieren en su constante, ¿sí? Puede que sean o paralelas o coincidentes. Entonces, si se fijan, esta función ahora va a depender solamente de A2X más B2Y, ¿cierto? Porque en el numerador y en el denominador aparece la misma expresión. Por lo tanto, esta es una nueva función que depende de A2X más B2Y, ¿sí? Y estas ecuaciones ya las habíamos estudiado en el recordatorio. Una y' o de y en dx igual a una función que depende de un coeficiente por x más otro coeficiente por y. O sea, estamos ante una ecuación del tipo recta. Y la resolvemos, al ser una ecuación tipo recta, la resolvemos con el cambio de variable z igual a la recta, ¿sí? Que es lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, este es más o menos el método de resolución de una ecuación de coeficientes lineales cuando el determinante es igual a cero. La voy a poder siempre llevar a una ecuación del tipo recta y esa ya la sé resolver. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver el ejemplo de acá. De y en dx igual a esta función que yo tengo acá. Entonces tengo una recta en el numerador y una recta en el denominador. Entonces vamos a analizar el sistema de ecuaciones que conforman estas dos rectas. Entonces, en mi sistema de ecuaciones es 3x menos 2y igual, o sea, más 1 igual 0, o lo que es lo mismo, 3x menos 2y igual menos 1, y esta que tengo acá, menos 6x más 4y más 3 igual a 0. ¿Sí? O lo que es lo mismo, menos 6x más 4y igual menos 3. Entonces, el determinante de esta ecuación que yo tengo acá van a ser el determinante conformado por los coeficientes de esta ecuación, que serían 3, menos 2, menos 6 y 4. Este determinante, ¿qué me va a dar? 3 por 4, ¿cierto? Menos 6 por menos 2. O sea, 12 menos 6 por menos 2 me da 12 también. 12 menos 12 igual a 0. Entonces estoy en el caso en el que el determinante es igual a 0. Entonces, ¿qué implica esto? Que dicho sistema tiene o solución vacía o solución o infinitas soluciones. ¿Por qué tiene solución vacía? Aquí yo afirmé, dicho sistema tiene solución vacía. ¿Por qué? ¿Me podría decir por qué? ¿Por qué yo afirmo y aseguro de que el sistema tiene solución vacía? Y no solución infinita. O sea, ¿por qué estoy afirmando de que no hay ningún valor para el cual este sistema se cumpla y en vez de decir que hay infinitos valores? ¿Alguna idea? Ya, geométricamente, ¿qué implica que el sistema tenga solución vacía, eh, alumno? Las rectas no se intersectan, ¿cierto? No hay ningún punto que esté en ambas rectas. Exacto. Entonces estas dos rectas son paralelas. ¿Y cómo yo voy a saber que esas dos rectas son paralelas? Porque esta recta que yo tengo acá, que es 3x menos 2y más 1, si bien tiene la misma pendiente que la recta que está en el denominador, porque una es múltiplo de la otra, ¿cierto? Los coeficientes de posición, que en este caso son más 1 y más 3, no son múltiplos entre sí, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Si bien tienen la misma pendiente, porque los coeficientes que acompañan a x y a y son múltiplos entre sí, los coeficientes de posición no son múltiplos. Se fijan acá, la segunda recta yo la puedo obtener como la primera multiplicada por menos 2, pero eso no se cumplen los coeficientes de posición. Entonces, si bien tienen la misma pendiente,
los coeficientes de posición no son el mismo. Por lo tanto, esas dos rectas son paralelas y no coincidentes. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ya. Entonces, la ecuación anterior es del tipo recta, ¿cierto? Porque el determinante era igual a cero. Y por lo tanto, yo con el cambio de variable adecuado, lo voy a poder llevar a un sistema que es, o sea, perdón, a una ecuación que es de variables separables. Al ser de ecuación tipo recta, mi cambio de variable va a ser justamente la recta. Entonces acá tengo que mi ecuación es de y en dx, y acá en el denominador yo voy a factorizar un menos 2. ¿Por qué voy a factorizar un menos 2? Para que tanto en el numerador como en el denominador me quede la misma recta. ¿Sí? Y si se fijan, la recta es 3x menos 2y. Si yo factorizo por menos 2 en el denominador, me va a quedar también 3x menos 2y. Eso lo pueden comprobar. ¿En qué va a variar? En el coeficiente de posición, pero eso no es relevante para este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el cambio de variable. Z igual a 3x menos 2y, ¿cierto? Voy a calcular que es dz en dx. Entonces, si derivo ambos lados del cambio de variable, voy a tener que al lado izquierdo, dz respecto a x, es igual a ¿qué? A la derivada de 3x, que sería 3, menos la derivada de 2y, que sería 2 por dy en dx, o 2y'. ¿Sí? Entonces, reemplazo, bueno, despejo el dy en dx, ¿cierto? Acá, porque yo necesito reemplazarlo. Despejando dy en dx, me queda que es 1 partido en menos 2, todo eso multiplicado por dz en dx menos 3, reemplazo, ¿cierto? Al lado izquierdo reemplazo todo lo que es de y en dx, que es esto, y al lado derecho, en todo donde identifique mi recta, que es 3x menos 2y, la voy a reemplazar por el cambio de variable, o sea, por z. Entonces acá en el numerador me va a quedar todo esto que es z más 1, y aquí lo tengo, z más 1, dividido en ¿qué? En menos 2, factor de ¿qué? De z, ¿cierto? Que esto que está en amarillo, menos 3 medios. Y aquí lo he. Entonces ahora mi ecuación diferencial, aquí haciendo los arreglos algebraicos pertinentes, tengo que es de z en dx menos 3 igual a z más 1 dividido en z menos 3 medios. Y esta sí es una ecuación que es de variables separables. ¿Sí? ¿Por qué es de variables separables? Porque si yo muevo el 3 a la derecha, me va a quedar que de z en dx es igual a z más 1 dividido en z menos 3 medios más 3, y esto es algo que depende solo de z. Entonces, como esto es algo que depende solo de z, una vez que yo ya haya hecho denominador común acá, ¿cierto? Voy a poder despejar, separar las variables. ¿Qué quiere decir esto? Como yo tengo que de z en dx es 4z menos 7 medios dividido en z menos 3 medios, voy a poder dejar a un lado todo lo que tiene z y a otro lado todo lo que tiene x. O sea, esta ecuación es de variables separables, ¿cierto? Ya sé cómo resolverla. También podría decir que es una ecuación autónoma. ¿Por qué puedo decir que es una ecuación autónoma? Porque la variable acá es z, ¿cierto? La variable independiente sería x y la variable dependiente sería z, porque z es función de x. Si se fijan, z' o de z en dx es igual a algo que depende solo de z. Entonces, por eso es una ecuación autónoma. Recuerden que una ecuación es autónoma cuando la derivada es una función que depende solo de la variable dependiente, que en este caso es z. Entonces, yo ya sé resolver esas ecuaciones. Separo variables, ¿cierto? Todo lo que tiene z va a quedar a la izquierda junto al diferencial de z, y todo lo que tiene x, que en este caso no hay nada que dependa de x, va a quedar junto al diferencial de x. Integro ambos lados
resuelvo las integrales, ¿cierto? Ahí ustedes pueden verificar el paso para resolver las integrales. Y voy a llegar a que esta integral es igual a x más c, porque la integral de dx es x más una constante. Resuelvo esa integral, despejo z si es que puedo, y luego deshago el cambio de variable, tal como hicimos con el ejemplo de la ecuación no homogénea, tipo recta que vimos en el recordatorio. ¿Alguna pregunta de esto? No. Ya, entonces podemos continuar. Cuando ustedes estén viendo esta clase, le pueden poner pausa también para ir digiriendo lo que yo estoy explicando, porque igual he avanzado un poco rápido y sin mucho tiempo para la discusión. Así que ustedes le pueden ir poniendo pausa si no entienden algo y volver a revisar. Vamos al segundo caso ahora. En el segundo caso era en el que el determinante del sistema de ecuaciones era distinto de cero. ¿Y qué implicaba eso? Cuando el determinante es distinto de cero, implica que el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que es el que había escrito acá, A1x más B1y más C1 igual 0, A2x más B2y más C2 igual 0, tiene una única solución. Porque las rectas no son paralelas, ¿cierto? Por lo tanto, se cortan en un único punto. Geometría euclidiana, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar a nuestra solución el punto x0, y0. Entonces, vamos a usar el siguiente cambio de variable. X mayúscula, ¿cierto? Le voy a poner aquí. Va a ser igual a x menos x0, donde x0 es el valor x de la solución. E y mayúscula, ustedes le pueden poner otra letra, definitivamente. Yo aquí le puse por términos de formalidad nomás, X e Y nuevamente. Y mayúscula va a ser Y menos la coordenada Y de la solución, o sea, menos Y0. Inmediatamente de este cambio de variable, se desprende que los diferenciales se conservan, ¿cierto? Esto es solo una traslación lineal. Por lo tanto, porque a la nueva variable es la variable antigua menos una constante. Entonces yo solo la estoy trasladando. La X la estoy trasladando horizontalmente y la Y la estoy trasladando verticalmente, si lo lleváramos al plano. Entonces los diferenciales se van a conservar, porque si yo derivo a ambos lados respecto a X, me va a quedar que la derivada de X mayúscula es igual a la derivada de X minúscula, ¿cierto? Y lo mismo va a ocurrir con la derivada en este caso. Derivo, me va a quedar que DI es igual a DI minúscula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como dx mayúscula es igual a dx minúscula y di mayúscula es igual a di minúscula, tengo que di en dx va a ser di mayúscula en dx minúscula. O sea, el diferencial se conserva. ¿Sí? Y despejando acá el x, me va a quedar que x es x mayúscula más x0 e y va a ser y mayúscula más y0. Entonces yo al reemplazar acá, esto que tengo acá, en algún momento voy a poder eliminar algo, porque lo que yo estoy haciendo al trasladar, al trasladar mis rectas respecto a la solución del sistema, lo que estoy haciendo es que geométricamente, en mi plano cartesiano, donde yo tenía graficadas mis soluciones, ahora el origen va a estar en este punto de acá. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones, si yo la grafico nuevamente, una vez hecha la traslación, la intersección entre ambas rectas va a estar justo en el origen. Y esto algebraicamente me va a implicar que me va a quedar una ecuación más fácil de resolver. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La ecuación era esta, ¿cierto? De y en dx igual a esta función que depende de la primera recta y de la segunda recta. Entonces, recuerden, el diferencial se conservaba, entonces voy a llevar la y minúscula a la y mayúscula y la x minúscula a la x mayúscula. Entonces mi nueva ecuación va a estar en términos de puras mayúsculas. Reemplazo el x
¿cierto? Yo lo tenía que reemplazar como x mayúscula más x0, lo tengo acá. El i como i mayúscula más i0, lo tengo acá. Y en el denominador hago lo mismo. ¿A qué voy a llegar? Voy a ponerle pausa para analizar. Voy a llegar a esta expresión que tengo acá. Entonces, si yo desarrollo la expresión que está al lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta expresión que yo tengo acá. Nuevamente pueden poner pausa para analizar. Entonces sería a1x más a1x0 más b1i más b1i0 más c1. Y abajo algo parecido. Entonces, si yo junto, si se fijan, A1 por X0 y B1 por I0 son todas constantes, porque X0 e I0 son valores fijos que son la solución del sistema de ecuación. Entonces voy a juntar todas las constantes y si se fijan, al juntar las constantes me va a quedar acá, me va a aparecer A1 por X0 más B1 por I0 más C1 y A2 por X0 más B2 I0 más C2. Pero esto que yo tengo acá, A1 por X0 más B1 por I0, fíjense que es este sistema de ecuaciones, pero evaluadas en X0 y en I0, porque sería A1 por X, pero ahora X va a ser X0, más B1 por I, pero I es I0, más C1. Entonces, yo acá lo que hice fue evaluar la solución del sistema, ¿sí? Y como el X0 y 0 es solución del sistema, necesariamente se va a cumplir esto que tengo acá. Por lo tanto, A1x 0 más B1 y 0 más C1, al ser la solución del sistema, me tiene que quedar 0. Lo mismo va a ocurrir acá, solo que el x0 y el y0 lo he reemplazado en la segunda ecuación. Entonces, necesariamente esto que está en amarillo tiene que ser igual a 0, porque es solución del sistema. Entonces, se cumple esto que está acá. Y aquí lo detallo, ¿cierto? Entonces, la ecuación diferencial, al anularse esto que tengo en amarillo, va a ser simplemente de en dx mayúscula, ¿cierto? Igual a esta función que tengo acá, que depende solo de x mayúscula y de y mayúscula, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación es una ecuación del tipo homogénea, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la puedo escribir como de en dx igual a una función que depende del cociente y partido x, ¿sí? Y es una ecuación homogénea como la que estudiamos al principio. Por lo tanto, al ser homogénea, ustedes lo pueden comprobar, ya sabemos cómo comprobar cuando una ecuación es homogénea, se resuelve con el cambio de variable y igual a u por x. ¿Sí? Entonces ese era el objetivo de trasladar la ecuación con coeficientes lineales a un nuevo origen, ¿cierto? Que tenga como origen, valga la redundancia, la solución del sistema de ecuación. Entonces vamos a ver el ejemplo para ir cerrando. Entonces tengo que de y en dx va a ser 2x más y menos 7 dividido en x menos 2y más 4. Entonces analizamos el sistema de ecuaciones, escribimos las dos rectas y las igualamos a 0. Si analizamos el sistema de ecuaciones, el determinante de estas ecuaciones va a ser 2 por menos 2, que me da menos 4, menos 1 por 1, menos 4 menos 1 me da menos 5, y eso es distinto de 0. Por lo tanto, este sistema tiene una única solución. Encontramos esa solución, ahí ustedes deberían recordar cómo resolver este sistema de ecuaciones. Lo que yo hice en este caso fue despejar una variable y reemplazarla en la otra. Ahí ustedes recuerdan cómo resolver este sistema. Y me da que la solución de este sistema de ecuaciones es el punto 2,3. Por lo tanto, mi sustitución va a ser x mayúscula igual a x menos 2, ¿cierto? Que es la coordenada x, e y mayúscula igual a y menos 3, que es la coordenada y. Entonces, si yo encuentro ahora el diferencial en la nueva variable, tengo que el diferencial se conserva, derivo a ambos lados, me va a quedar que la derivada de x mayúsculas, el de x, ¿cierto? La derivada de 2 es 0, y la derivada del i mayúscula es el i. O sea, perdón, el de i. Por lo tanto, de i en dx es de i mayúscula
en dx mayúscula. Y el x minúscula también es x más 2, ¿cierto? Y el y mayúscula es y mayúscula, perdón, y el y minúscula es y mayúscula más 3. Así, si yo reemplazo, hago los reemplazos pertinentes, mi ecuación se va a transformar en lo siguiente. Se va a transformar en de mayúscula en dx minúscula igual a 2x más 2 más y más 3 menos 7 dividido en x más 2 menos 2 veces y más 3 más 4. Desarrollo, y si se fijan, las constantes que me van a quedar acá se van a eliminar. ¿Por qué? Que me va a quedar, desarrollando, me va a quedar 2x más 4 más y más 3 menos 7. Y 4 más 3 menos 7 me da 0. Y en el denominador ocurre lo mismo. X más 2 menos 2y menos 6 más 4 va a ser 2 menos 6 me da menos 4, sumado con 4 me da 0. Y finalmente voy a llegar a esta ecuación que yo tengo acá. De y en dx igual a 2x más y dividido en x menos 2. ¿Se entiende hasta acá? Ya. Entonces, esta ecuación, como habíamos visto, es del tipo homogénea. ¿Sí? Si se fijan, ¿cuál es el grado el primer, del numerador? Tanto la x como la y es de grado 1. Y como se están sumando, se conserva el grado. O sea, en el numerador es de grado 1. En el denominador se están restando, o sea, se están sumando también. Por lo tanto, el x al ser de grado 1 y el y al ser del grado 1, al restarse se van a mantener el grado y tanto en el numerador y en el denominador es de grado 1. Por lo tanto, esta es una ecuación homogénea. Entonces, el cambio variable, y mayúscula igual a ux mayúscula. Por lo tanto, hago el procedimiento para una ecuación homogénea. Me queda que de y en dx, ¿cierto? Acá tengo un producto, la derivada del primero, de u en dx, por el segundo sin derivar, ¿cierto? Más la derivada del segundo respecto a x, que sería 1, por el primero sin derivar, o sea, u. Reemplazo, el y lo reemplazo por ux, ¿cierto? Lo tendría aquí. Y el diferencial de y respecto al diferencial de x lo reemplazo al lado izquierdo. Y voy a llegar a una ecuación que es de variables separables. Ahí ustedes nuevamente pueden poner pausa para ir verificando que todo lo que yo estoy haciendo acá está bien hecho. La idea es dejar todo lo que tiene u al lado, a un lado y todo lo que tiene x a otro lado. Entonces ahí yo voy despejando, muevo todo lo que tiene u a la derecha, ¿cierto? Llevo a esta expresión de acá. Como tengo una fracción y algo que no es una fracción, hago denominador común y me va a quedar esto de acá, ¿cierto? Y en el lado izquierdo me queda x por d de x. Entonces ahora, efectivamente, esta es una ecuación de variables separables. Esto depende solo de u y por lo tanto, todo lo que dependa de u lo voy a dejar junto al diferencial de u. Me va a quedar esto de acá. Y todo lo que dependa de x lo voy a dejar junto al diferencial de x. Integro ambos lados, me va a quedar que esa integral de ahí, integral de 1 menos 2u, partido en 2 más 2u cuadrado, diferencial de u, es igual a la integral de dx partido de x. Entonces, aquí lo que yo hice para integrar esto fue arreglar un poquito la fracción hasta llegar a cosas que son más o menos conocidas. ¿Sí? Ahí los pueden ir verificando, le ponen pausa y verifican lo que hice. Entonces, al lado derecho de la igualdad, la integral de dx partido x, ¿cierto? Recuerden que es logaritmo natural de x más c. Y al lado derecho de la ecuación, esta integral de acá, esta integral de acá, me va a quedar, ¡ay, qué lata! Esta integral de acá me va a quedar 1 medio
¿cierto? De la integral de 1 más u partido en 1 más u cuadrado, menos la integral de u por du dividido en 1 más u cuadrado. Entonces acá, esta primera integral es la arcotangente de u, y la segunda integral es un medio del logaritmo natural de 1 más u cuadrado. Entonces ahí ya he resuelto la integral, por lo tanto ya he resuelto la ecuación en la variable u, y como mi variable original era y x, ¿cierto? Entonces deshago el primer cambio de variable. U entonces va a ser y partido x, ¿sí? Porque recuerden que u era, o sea, x, perdón, y era igual a u por x, ¿cierto? ¿Dónde estábamos? Cambio, no, acá. Y era igual a u por x, ¿cierto? Por lo tanto, al despejar acá, la u me va a quedar que es y partido x, que es justamente esto que tengo acá. Por lo tanto, la solución de esta ecuación va a ser arcotangente de y partido x igual al logaritmo natural de x cuadrado. Acá ustedes pueden ir verificando los pasos. Póngale pausa y vean que acá el 2 logaritmo natural de x, propiedades de logaritmo, el 2 puede entrar como exponente, me queda logaritmo natural de x cuadrado, y acá me queda logaritmo natural de 1 más el y partido x elevado a 2, más la constante. Junto todo en un logaritmo, ¿cierto? Logaritmo, suma de logaritmos es lo mismo que el logaritmo del producto. Y finalmente llego a mi solución implícita, ¿cierto? Que está en la variable y mayúscula y x mayúscula. Pero acá, mi ecuación original era con x minúscula y con y minúscula. Entonces deshago el cambio de variable nuevamente. X mayúscula era x menos 2 e y mayúscula era y menos 3. Entonces reemplazo. La y la reemplazo por y menos 3 y esta x mayúscula la reemplazo por x menos 2. Acá hago lo mismo. Y finalmente llego a la solución de la ecuación. ¿Alguna pregunta? Ya, bien. Creo que eh, qué raro que no se haya cortado la llamada todavía. Supone que dura 40 minutos y todavía está corriendo. Ya, antes de terminar, vamos a ver la última parte de la ecuación, o sea, de la clase de hoy, que era la ecuación de Riccati. En la ayudantía pasada ya habíamos visto la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y la ecuación de Riccati es bien parecida, solo que es de la siguiente forma. Y' igual a una función que depende de x multiplicando a y cuadrado más una función que depende de x multiplicando a y más algo que depende de x, algo libre. Entonces la ecuación de Riccati, si uno la analiza, es y' igual a una expresión que es cuadrática en la variable y, ¿sí? Y en la variable x puede ser cualquier cosa. Es como si fuera una ecuación cuadrática donde los coeficientes son funciones de x. Recuerden que una ecuación cuadrática, una función cuadrática, es de la forma a y cuadrado más bi más c, ¿cierto? En este caso, a, b y c son funciones que dependen de x. Entonces, la ecuación de Riccati es y' igual a esta expresión que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? La ecuación de Riccati nosotros solo la podemos resolver cuando conocemos una solución particular de la misma. O sea, conocemos una función que si yo la reemplazo, cumple con la ecuación, ¿sí? Entonces, sí o sí voy a necesitar conocer esta solución particular. Si no, no la puedo resolver. Entonces, la sustitución se resuelve mediante sustitución. Y tengo dos opciones para sustituir. Mi primera sustitución puede ser y igual a la solución particular más 1 partido z, donde se va a transformar esta ecuación en una ecuación lineal de primer orden, pero en la variable z, ¿sí? O puedo hacer la sustitución y igual a mi solución particular más z.
que si se fijan es más fácil de derivar, pero va a transformar la ecuación en una ecuación de Bernoulli, que es más difícil de resolver. Entonces, dos opciones. Utilizo esta sustitución, que es más difícil de derivar, pero me transforma la ecuación en algo más fácil, o utilizo esta sustitución, que es más fácil de derivar, pero me transforma la ecuación en una ecuación de Bernoulli, que es más difícil de resolver. Entonces, la primera observación que voy a hacer acá es que elegir la sustitución 1 es mucho más conveniente porque es más directo, me va a transformar la ecuación en una ecuación más fácil y, bueno, no hay mucho problema con derivar algo que es un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces yo prefiero derivar algo que es un poquito más complicado antes que resolver una ecuación que es más complicada. Entonces, la primera observación es que les conviene usar la sustitución 1. Y igual a la solución particular más 1 partido 0. Entonces vamos a hacer un ejemplo para mostrar esto. Vamos a resolver la siguiente ecuación de Riccati. Tengo 2 de i en dx menos y cuadrado partido x cuadrado menos 1 igual 0. Sabiendo que y igual a x es una solución particular de esta ecuación. O sea, si yo reemplazo la x acá, ¿cierto? Voy a tener que se cumple la ecuación diferencial. Se cumple esta igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es que como sabemos que y igual a x es una solución particular, vamos a hacer la sustitución del primer caso. Y igual a mi solución más 1 partido z. Entonces lo que hice acá, como mi solución es x, hice la sustitución y igual a x más 1 partido z. Como en toda sustitución que yo hago en ecuaciones diferenciales, voy a tener que derivar la sustitución, ¿cierto? Y al lado, respecto a x, y al lado izquierdo, ¿qué me va a quedar? De i en dx, ¿cierto? Es igual a que en el lado derecho la derivada de x me da 1, y acá la derivada de 1 partido en z es menos 1 partido en z cuadrado, pero como z es una función que depende de x, yo tengo que usar regla de la cadena. Por lo tanto, acá me va a quedar menos 1 partido en z cuadrado, que es la derivada de esto, de 1 partido z, por dz en dx, o z', que es la regla de la cadena. Entonces, mi diferencial de y respecto a x es 1 menos 1 partido en z cuadrado por la derivada de z respecto a x. ¿Se entiende cómo derivé acá? Sí, ya. En todo caso, ustedes pueden pausar el video y hacer la derivada. Y cualquier duda me escriben. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, tengo 2 veces el diferencial de i en dx, ¿cierto? Reemplazo esto, 2 por esto, menos la i la voy a reemplazar ahora por esto que tengo acá, x más 1 partido en z al cuadrado, dividido en x cuadrado por este que está acá, menos 1 igual 0. Entonces, desarrollo la ecuación lo que más puedo, ¿cierto? Acá tengo un cuadrado binomio, lo desarrollo. Acá multiplico, ¿cierto? Término a término. Me va a quedar 2 menos 2 partido z cuadrado por dz en dx. Menos, acá desarrollo el cuadrado binomio, dividido en x cuadrado, menos 1 igual 0. Entonces ahí voy a ir notando que se me van a ir cancelando algunas cosas. Por ejemplo, acá, si yo separo esta suma que tengo en el denominador en 3 fracciones, me va a quedar esto, lo que ya tenía, ¿cierto? Menos x cuadrado partido x cuadrado, más 2x partido z dividido en x cuadrado, y etcétera. Y si ahí uso propiedades de fracciones, voy a poder ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, este x cuadrado lo simplifico con s, este x lo puedo simplificar con s, ¿cierto? Y así sucesivamente. Todo esto es consecuencia de que el cambio de variable que yo hice usa una solución que es una solución particular, ¿sí? Eso me permite eliminar cosas. Por lo tanto, finalmente, si yo desarrollo esta ecuación, voy a llegar a que mi ecuación diferencial, acá,
me adelanté un poco, es menos 2 partido z cuadrado por dz en dx, más 2 partido x por 1 partido z, más esta expresión que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces esta ecuación no se nota por el momento, pero es una ecuación diferencial que es lineal de primer orden en la variable z. ¿Cómo lo voy a hacer para mostrar eso? Tengo que normalizar la ecuación. O sea, la diferencial de z respecto a x, o el z', ¿cierto? Tiene que estar normalizado, o sea, tiene que estar multiplicado por 1. ¿Cómo voy a hacer que esto quede multiplicado por 1? Bueno, multiplico por el inverso de esta expresión que está multiplicando al diferencial. Entonces, si la expresión es menos 2 partido z cuadrado, para que quede multiplicado por 1, tengo que multiplicar a ambos lados por menos z cuadrado medios. Así se me van a cancelar. Entonces, multiplicando por esta expresión, ¿sí?, me va a quedar dz en dx, porque esta se va a anular con esa, menos 1 partido de xz, ahí ustedes lo pueden ir comprobando, menos 1 partido en 2x cuadrado igual a 0. Y si se fijan, esta ecuación sí es una ecuación que es lineal de primer orden. ¿Por qué? Porque tengo la derivada de z respecto a x menos algo que depende de x por z igual a algo que depende de x. ¿Por qué es lineal? Porque la variable z y sus derivadas, ¿cierto?, están elevadas a 1, o sea, son lineales. ¿Y por qué es de primer orden? Porque la derivada de mayor orden es una derivada de orden 1. Entonces esto yo lo resuelvo como una ecuación lineal de primer orden. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal de primer orden? Tengo que multiplicar por un factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante que yo uso? Siempre la función que multiplica al z, ¿cierto?, o a la variable de la ecuación diferencial, es aquella que va a ir en el factor integrante. Entonces el factor integrante siempre va a ser la exponencial de la integral de la función que acompaña a z, que en este caso es menos 1 partido de x. Entonces el factor integrante es e elevado a la integral de menos 1 partido de x, ¿cierto? Por lo tanto, si yo desarrollo, puedo este menos sacarlo fuera, y la integral de x partido de x es logaritmo natural de x. Entonces tengo que mi factor integrante es e elevado a menos logaritmo natural de x. Propiedades del logaritmo, el menos puede entrar como exponente, ¿cierto? Entonces me queda logaritmo natural de x elevado a menos 1, y la exponencial con el logaritmo se cancelan porque son funciones inversas, y justamente entonces me sobrevive solo lo de dentro del logaritmo. Me quedaría que el factor integrante mu de x es x a la menos 1, o sea, 1 partido x. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Ya, ya estamos terminando. Ánimo. Entonces, multiplicamos la ecuación por el factor integrante a ambos lados, ¿y qué me va a quedar? 1 partido x por dz en dx, más, acá 1 partido x por este, me queda menos 1 partido x cuadrado por z, igual a 1 partido en 2x al cubo. O sea, multipliqué a ambos lados esta ecuación por 1 partido x. ¿Y cuál es la gracia de hacer esto? Si se fijan, acá me queda 1 partido x por la derivada de z respecto a x, y acá me queda menos 1 partido x cuadrado por la derivada, o sea, por z. La idea de multiplicar por un factor integrante es que me aparezca la derivada de un producto. Entonces, si se fijan, en esta expresión de acá está z derivado, ¿cierto?, de z en dx, y acá no, tengo solo z. Y acá, si se fijan, está menos 1 partido x cuadrado, que es justamente la derivada de esto de acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Tengo el primero, que es 1 partido x sin derivar, por la derivada de z, que es el segundo. O sea, el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar.
O sea, tengo algo del estilo f por g' más g por f', que es la derivada de un producto. ¿Qué producto? F por g, ¿cierto? Entonces, justamente es la derivada del producto entre 1 partido x y z, ¿sí? Y esto es lo que he escrito acá. Esa es la idea del factor integrante. Yo siempre voy a poder encontrar la derivada de un producto. Entonces, tengo acá al lado izquierdo la derivada de este producto y al lado derecho una función que depende de x. Lo he escrito así. 1 partido x por z, todo eso derivado, igual a 1 partido en 2x al cubo. Como z y x son funciones que dependen de x, voy a integrar a ambos lados respecto a x. Entonces, ¿qué me va a quedar al lado izquierdo? Integral de la derivada. Se me van a ir, porque la integral y la derivada son operadores inversos. Integral con derivada se cancelan, igual a la integral de 1 por dx partido de 2x al cubo. Nuevamente pueden pausar para ir verificando esto con más calma. Entonces, al cancelar la integral con la derivada, al lado izquierdo me queda 1 partido de x por z es igual a 1/2 de la integral de dx partido de x al cubo más c. La integral de dx partido de x al cubo ya la podemos calcular, es una integral conocida y me da menos 1/2 por 1 partido de x cuadrado. Entonces, acá, una vez que ya he resuelto las integrales, he resuelto mi ecuación. ¿En qué variable? En la variable z. Por lo tanto, si yo despejo z, que en este caso sí lo puedo hacer, voy a llegar a que z es igual a menos 1 partido en 4x más una constante por x. Pero, ¿cuál era la variable original de mi ecuación? Era la variable y. Por lo tanto, me devuelvo al cambio de variable que yo había hecho. Mi cambio de variable era este. Y igual a x más 1 partido z. Entonces lo que tengo que hacer acá es despejar z para poder reemplazar. Te despejo z, ¿cierto? Y llego a que z es 1 partido en y menos x. Entonces reemplazo. Z es 1 partido en y menos x, lo tengo acá. Y eso es igual a menos 1 partido 4x más c por x. Por lo tanto, la solución de mi ecuación diferencial, si es que, bueno, hasta acá ya estoy, ¿cierto? Esta es la solución implícita, porque depende de y y de x, que son las variables originales. Pero en caso de poder despejarla ahí, yo lo hago. En este caso sí se puede. Entonces sería que y, ¿cierto? Haciendo el trabajo algebraico pertinente, es x partido en una constante por x cuadrado menos un cuarto, más x. Y así entonces he resuelto la ecuación. Consideraciones entonces, con la ecuación de Riccati, primero tengo que identificar la forma de la ecuación, ¿cierto? Y me tienen que dar una solución particular para resolverla. Luego de que ya me dan la solución particular, y yo ya sé que es una ecuación de Riccati, tengo dos caminos. Hago la sustitución que aparece acá, y igual la solución particular más 1 partido z, y me lo va a transformar en una ecuación lineal de primer orden para z. O el otro camino es hacer y igual la solución particular más z, y esto se va a transformar en una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué recomiendo hacer el primero? Porque si hago el segundo, voy a llegar a una ecuación de Bernoulli y luego esa igual la voy a tener que transformar en una ecuación lineal para resolverla. Entonces ahí voy a tener que hacer otro cambio de variable. Entonces mejor hacer uno solo y que se nos transforme al tiro en una ecuación lineal. Luego de que tengo eso, resuelvo la ecuación lineal con el factor integrante y llego a la solución. Luego deshago el cambio de variable. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguna duda de la clase? No. Ya. Les recuerdo que voy a estar disponible para que me hagan consultas sobre la tarea, ¿sí? Así que me pueden escribir al correo y no hay problema. Ya. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Espero haber aclarado algunas cosas.
el apunte ya está disponible en el aula virtual, ustedes pueden ir revisando ahí todos los cálculos que yo hice, están todos resueltos paso a paso, me pueden escribir si les quedó alguna duda sobre algo que dije acá. Y bueno, espero que les vaya bien con la tarea y nos vemos la próxima ayudanía. Independiente de cuándo sea eso, ojalá poder verlos pronto, ojalá que se solucione todo lo de la universidad y podamos seguir en clase en algún momento. Así que eso, que les vaya bien. Eh, Adiós a los que asistieron. Chao. Voy a finalizar acá la reunión.